No, aquí estoy. Buenos días, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo 8 y nuestro tema a presentar son los componentes de la computadora. Nuestro equipo está conformado por A Mauricio Vadillo Martínez. Delgadillo Flores, María Guadalupe. García Acosta Guillermo. León Holguín Eric Uriel. Morales Zurita Ana Paola. Y Yañez Santiago Abdiel. Bueno, ahora les vamos a presentar la pantalla de nuestra presentación. La siguiente, por favor. Bueno, los componentes de una computadora son los elementos electrónicos que trabajan conectados para proporcionar datos. Y estos datos son procesados gracias a las instrucciones que van a proporcionar los programas. Estos componentes de la computadora se van a clasificar en el hardware, que hace referencia a los diferentes elementos tangibles de una computadora. Pueden ser internos o externos. Y tenemos el software, que son todos aquellos logaritmos y procesos lógicos que desarrollan los componentes conforme ingresan y reciben la información. Hay componentes internos, vamos a decir ahorita, vamos a hablar de estos más bien, que son el procesador, el disco duro interno, el motherboard o tarjeta madre, la memoria RAM, la tarjeta gráfica, la tarjeta de sonido, la tarjeta de red y la fuente de alimentación. Pau, tienes tu micrófono apagado. El siguiente es el procesador de la computadora, que también es llamado CPU. Es el Central Processing Unit y es el cerebro de la computadora, que está conectado a la motherboard. Se encarga del intercambio de datos entre los componentes RAM, disco duro, tarjeta gráfica. Sus características es que lee, procesa y escribe datos en la memoria. El procesador hace los cálculos permitiendo al usuario interactuar con la computadora y muestra el sistema en la pantalla. Puede procesar miles de millones de datos por segundo y realizar grandes cálculos que permiten que la ciencia y la medicina progresen más rápido. El procesador está conectado a la motherboard y es conocido como, bien dije, CPU o micro, y es básicamente el cerebro del equipo, ya sea del notebook o de la PC. Sus principales funciones que realiza se encuentra la ejecución de aplicaciones y coordinación de los demás dispositivos. Por ejemplo, para estudiar y trabajar, un buen procesador puede volverse un gran aliado y igualmente en el contexto del notebook ultra delgado, que son más propiciosos para estas actividades. El procesador también cuenta con otros elementos que lo conforman, que es un núcleo de procesador y otras partes que permiten que el computador opere con un mejor rendimiento. Los elementos de un procesador van más allá de conocer qué es el procesador de una computadora. Debes aprender a identificar sus elementos y las funciones de cada uno. Están conectados con la memoria RAM, la tarjeta madre y el disco duro del equipo. En algunos modelos este es aplicable en una placa conocida como socket. Aunque hay, bueno, algunos portátiles que pues ya vienen procesadores directamente integrados. Dentro del procesador están los bits,
¿Qué son los bits de un procesador? Los bits de un procesador hacen referencia al sistema operativo del notebook, los drivers, software y tipos de CPU. Comparten una misma arquitectura y son las más utilizadas hoy en día, que son las de 32 y 64 bits. Dentro del procesador está el núcleo del procesador, el cual es el encargado de realizar múltiples tareas que ejecuta el notebook sin forzar su desempeño. Pero el avance de la tecnología, pues hoy en día es posible varias cosas, que encuentres procesadores que poseen desde 2 hasta 16 núcleos, que pues es bastante. La cantidad de núcleos que requieres dependerá del uso que piensas darle a tu PC. Dice que como mínimo es recomendable adquirir un equipo de 4 núcleos y cada uno de los notebooks, por ejemplo de los gamer, cumplen con esa función. Y por último, ¿qué es el caché de un procesador? Nosotros al elegir un computador es ideal que reconozcamos que es el caché de un procesador. Es un tipo de memoria que contiene las tareas que el equipo utiliza con frecuencia y utiliza una serie de algoritmos. Existen 3 niveles, el L1, L2 y L3. El L1 es la más rápida y pequeña de todas las memorias y almacena instrucciones como los datos de la CPU. El L2, que es el L2 y L3, que son menos rápidas, pero son más grandes, y el L2 puede tener hasta 8 megabytes y la L3 puede rondar entre los 4 y 50 megabytes. Además, su funcionamiento es único porque es compartida entre todos los núcleos del procesador. La motherboard, o también conocida como tarjeta madre, es un circuito en el que se conecta el conjunto de chips. Es el componente principal de la unidad central y centraliza y procesa los datos intercambiados dentro de las computadoras usando el procesador. Maneja el disco duro, el teclado, el ratón, la red, los puertos USB, entre otros. Es el soporte en el que todos los componentes de una computadora están conectados. La motherboard es un circuito en el que se conecta el conjunto de chips, como bien dije, y desde 1995 casi todas las placas base tienen formato ATX. Sus componentes principales son el microprocesador, memoria RAM y disco duro. Son 3 elementos fundamentales dentro de la motherboard, o bien llamada tarjeta madre. Estos son algunos de los componentes o de los que conforman la motherboard, que es los conectores SATA, node bridge, conectores de alimentación, ranuras de memoria, zócalo del procesador, mouse o ratón, teclado, VGA, puerto paralelo, el otro lado también otro VGA, puertos USB, conector de red RJ45, la tarjeta de audio, la BIOS, PCI Express 1, puertos PCI, la batería, PCI Express 16 y Southbridge. Bueno, como siguiente componente de una computadora vamos a tener al disco duro. El disco duro es una unidad de hardware que se usa para almacenar contenido y datos digitales en las computadoras. Todas las computadoras tienen un disco duro interno, pero también hay otros discos duros externos que pueden usarse para ampliar el almacenamiento de dicha computadora. El disco duro contiene el sistema operativo que puede ser Windows, iOS o Linux, entre otros más. Los programas instalados son los datos personales del usuario. Estos datos personales pueden incluir todas las fotos, los videos, la música, los documentos y aplicaciones, el código del sistema operativo, los marcos y los controladores de la computadora. También se almacenan en los discos duros y dicha información la almacena de forma binaria. Ahora bien, la capacidad de un disco duro
se mide en megabytes, gigabytes y terabytes. Para ello tenemos diferentes tipos de disco duro. Todas las computadoras necesitan que los discos duros almacenen datos a largo plazo. Esto se conoce como almacenamiento secundario y el almacenamiento secundario se va a presentar de dos formas. Las unidades de disco duro, que es el tradicional, o se le nombra así normalmente, y se representa como HDD, que significa Hard Disk Drive, o disco duro simplemente, y los SSD, que son los discos sólidos. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos el HDD, que es el tipo más tradicional, como se les comentaba. Las unidades del disco duro están compuestas por discos magnetizados, conocidos como platos. Estos van a girar rápidamente y normalmente giran entre 5.400 y 15.000 RPM. Cuantas más veces gira este disco magnético, más rápido va a acceder a la información de la computadora. Luego vamos a tener el de disco sólido y son las unidades de estado sólido con el más actual o el más nuevo. Estos semiconductores que almacena datos mediante la alteración del estado eléctrico de los billones de circuitos contenidos en los SSD. Dado que no tienen partes móviles como funcionan más rápidamente, ya que no necesitas esperar a que los discos duros giren y que los cabezales reúnan información. También tienen a durar más que los HDD. Y por último tenemos a los externos. Estas unidades de disco sólido de igual manera se siguen utilizando en la actualidad. Es un sistema de almacenamiento de datos que se conecta al dispositivo principal, ya sea el ordenador, de sobremesa, portátil o la tablet, para guardar información que no se vaya a requerir de forma constante. Siguiente, por favor. Y siguiente, por favor. Otra, por favor. Bueno, ahora tenemos otro componente y es la memoria RAM. La memoria RAM, por sus siglas en inglés, es Random Access Memory y la utiliza el procesador que coloca los datos ahí para procesarlos. Las peculiaridades de esta memoria son su velocidad de acceso, su carácter temporal, que son los datos que se pierden una vez que las computadoras apagan. La memoria va desde los 256 megabytes a 16 gigabytes y se debe elegir según el procesador, la capacidad del motherboard y el uso que uno hace con su computadora. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de la tarjeta RAM y algunos de sus componentes que son como las moscas de trabas laterales, la etiqueta que pues indica la información de dicha tarjeta, los chips integrados, los contactos o pines, las moscas de posición y el módulo PCB. Ahora pasamos a la tarjeta gráfica. Una tarjeta gráfica es una tarjeta de expansión de la placa base del ordenador que se encarga de procesar los datos provenientes de la unidad central de procesamiento o CPU, como se le conoce normalmente, y transformarlos en información comprensible y representable en el dispositivo de salida, por ejemplo, un monitor, un televisor o un proyector. Para los juegos, por ejemplo, es muy importante contar con una buena tarjeta gráfica, ya que se encarga de la visualización de la pantalla, liberando el procesador de esta función. También puede ser reemplazada por un chipset integrado directamente en la motherboard. Ok, yo les hablaré de las tarjetas de sonido. Pero, ¿qué son las tarjetas de sonido?
Son componentes de hardware que se pueden adicionar a nuestro equipo de cómputo mediante ranuras de expansión o también conocidos como slots, que se encuentran integrados a la tarjeta madre. Estas tarjetas controlan o administran la entrada y salida de sonido. Una de sus características es que incorpora un chip de sonido que por lo general contiene el conversor digital analógico. Su función es de traducir formas de ondas grabadas o generadas digitalmente en una señal analógica y viceversa. La otra es que sintetiza la música por medio de los códecs de audio, los cuales son programas diseñados para esta función, pero consumen mucho tiempo de microprocesador. Siguiente, por favor. La tarjeta de sonido cuenta con 3 funciones: grabación, reproducción y síntesis. La grabación es la señal acústica procedente de un micrófono u otras fuentes que se introduce en la tarjeta por medio de conectores. Esta señal se transforma convenientemente y se envía al computador para su almacenamiento en un formato específico. La siguiente sería la reproducción. La información de onda digital existente en la máquina se envía a la tarjeta. Tras cierto procesado, se expulsa por los conectores de salida para ser interpretada por un altavoz u otro dispositivo. Y por último es el síntesis. El sonido también se puede codificar mediante representaciones simbólicas de sus características, como lo son el timbre, el tono y pues su duración. Por ejemplo, con el formato MIDI. La tarjeta es capaz de generar a partir de estos datos un sonido audible que también se envía a las salidas. La tarjeta de red, o también conocida como placa de red of Network Interface, ARD o NIC, es una tarjeta destinada a ser introducida a la placa madre de una computadora. La tarjeta de red se llama así porque antaño eran unas tarjetas de expansión que servían para dotar a un PC de sobremesa de conectividad de red. Añadían un puerto RJ45 al conectar un cable y poder conectarse a una LAN, que es una red de área local, o WAN, una red de área amplia. Lo que hace la red o la tarjeta de red es transmitir y traspasar recepción de datos, acceder al conector y logra el acceso de cable de red. Realiza el procedimiento conocido como buffering, que el buffering es la tarea de almacenamiento de información que realiza la tarjeta de red para que aquellos datos se transmitan y traspasen. Dentro de la tarjeta de red están sus componentes, los cuales son los indicadores de actividad, la conexión para cable de red y la conexión a la placa de base. La tarjeta de red también agrupa todo el conjunto de datos almacenados y las tarjetas tienen una mayor velocidad que se transmiten en menor tiempo de datos. El Institute of Electronic and Electrical Engineers, por sus siglas en inglés IEEE, se encarga de administrar el número de identificación único de 48 bits que identifica a cada tarjeta. El código es hexadecimal y con dirección MAC. Para preparar los datos que serán enviados de la tarjeta de red, se utiliza un transceptor que transforma los datos paralelos a datos en serie. Cada tarjeta de red tiene una dirección única, que como bien mencioné anteriormente, con dirección MAC, asignada por el fabricante de la tarjeta, la cual permite que se identifique y de forma única entre el resto de tarjetas. Para asegurarse que el computador y la red sean compatibles, la tarjeta de red tiene que ser adecuada, ya sea para la arquitectura de la computadora de datos. La tarjeta red está conformada, como bien dije, indicadores de actividad, conexión para cable de red y conexión a la placa base. La conexión para cable de red
Eh, las conexiones domésticas no paran de mejorar hoy en día y el cable de red, también conocido como cables RJ45 o cable Ethernet. Existen diferentes tipos de cable organizados por categorías y dependiendo de cuál elijas, la velocidad de conexión va a ser capaz de transmitir esos datos. Este tipo de cables son los que utilizas para conectar el ordenador de sobremesa o el router. ¿Por qué es tan importante todo esto? Bueno, imaginemos que tienes en tu casa una conexión y tu cable de red solo es capaz de mover cierta capacidad. Entonces estarías desaprovechando parte de la velocidad que tienes contratada y si el cable no es el adecuado, no podrás transmitir toda esa velocidad. Los indicadores de actividad también es una tarjeta de red, por lo general tiene dos indicadores luminosos, LEDs. Indicador verde se activa cuando la tarjeta está recibiendo electricidad y el indicador naranja o rojo muestra actividad de red, envío o recepción de datos. La conexión para placa base tiene tanto internos y externos. Los internos están conformados por el Socket DIMM Slot RAM. Estos son los puertos de conexión de la memoria RAM y este tipo de sistema es bastante sencillo, ya que solo debemos desplazar los anclajes laterales y pinchar la unidad de RAM. Y al insertarlo, los anclajes laterales se presionan la RAM y evita que se mueva. El siguiente es el EPS12 y es un conector de alimentación destinado al procesador. Este conector se caracteriza por tener 4 pines o 8 pines que mandan la tensión a las fases VRM, desde donde se distribuyen al procesador. Las placas base de gama alta están pensadas para procesadores potentes o para el overclocking y suelen llevar un EPS de 8 pines y algunos modelos incluso 4 pines adicionales. Por otro lado, las placas base de gama media pueden llevar el conector de 4 o de 8 pines según se decida el fabricante. Y para la gama baja se suele incorporar solo un conector de 4 pines. El siguiente es el ATX 24 pines. Este conector está destinado a la alimentación de la placa base y las placas base modernas se basan en la conexión de 20 más 4 pines, siendo raro ver placas base con el conector ATX de 20 pines. Se utiliza para la alimentación de chipset, la conectividad interna y la conectividad externa. También se utiliza para alimentar otros circuitos como pueden ser la tarjeta de sonido, tarjeta de red o las unidades M2, entre otros. El siguiente son los conectores PCI Express y es un bus de comunicación de alto rendimiento que permite la instalación de diferentes tarjetas de expansión. Se puede comunicar de manera directa con el procesador, aunque el chipset también puede contar con soporte para este tipo de bus. El siguiente son los conectores ventilador 3 pines y 4 pines, PWM, también conocidos así. Son conexiones especiales para ventiladores integrados en la placa base. Las placas base modernas se implementan, como bien dije, en el conector de 4 pines, que permite regular la velocidad de giro del ventilador, y el conector de 3 pines hace que el ventilador funcione a la velocidad de giro nominal de manera constante. Las placas base modernas suelen tener un conector específico para el ventilador del procesador que es de 4 pines adicionalmente. Tienen otros conectores para el resto de ventiladores. Depende de cuántos queramos instalar. El siguiente son los
ARGB y los conectores SATA. Este tiene una interfaz de bus de datos de los ordenadores modernos que permite la conexión de dispositivos de almacenamiento y unidades de discos ópticos, entre otros. Este tipo de interfaz ofrece altas velocidades de transferencia, admite cables de datos más largas y conexión, tanto conexión y desconexión de unidades en caliente. La interfaz SATA 3 nos ofrece velocidades de transferencia de hasta 600 megabytes. El siguiente es el conector M2. Es un bus que es utilizado para la instalación de unidades de almacenamiento. Soporta diferentes longitudes y además de las unidades de almacenamiento se puede instalar otros sistemas como tarjetas de red inalámbricas o controladores USB. Bajo el estándar SATA ofrece velocidades medias de 600 megabytes mediante el estándar y puede ofrecer velocidades medias. Además de unidades de almacenamiento, se instalan otros sistemas como la tarjeta red o red inalámbrica o controlador USB. El siguiente es el audio. Al igual que el puerto de conexión USB, este se sitúa en la parte baja de la placa base y suele estar en la esquina inferior izquierda cerca de la tarjeta de sonido. Es donde se conectan las conexiones jack de entrada de micrófono y salida de sonido del ordenador. El siguiente es conector USB. Y el conector USB es los conectores del PC de conexión especial que se suele encontrar en la parte más baja. Y normalmente las placas base suelen contar con 2 de estos conectores. Este tipo de puerto está pensado para los puertos USB que solemos encontrar en la parte frontal de las torres del ordenador. El siguiente es el RGB, que son las placas base modernas y suelen implementar en la misma iluminación de tipo RGB. Normalmente las placas base que cuentan con este tipo de iluminación tienen un conector especial para conectar tiras RGB adicionales. Este conector nos ofrece la posibilidad de sincronizar la iluminación de la placa base con las tiras, creando un efecto único. El último de las internas es el Thunderbolt. Este tipo de puerto está pensado para las casas que ofrecen conectores tipo USB Type-C y se caracteriza por ofrecer una mayor potencia eléctrica que el USB, soportando más dispositivos. Su gran ventaja de este es que se basa en la interfaz PCLE, por lo que las velocidades de transferencia son muy elevadas y permite la paralelización a la transferencia de datos. Y por tanto tiene tanto soporte de varios dispositivos simultáneamente con un único conector. Ahora los externos. Dentro de los externos están los conectores USB y pues el conector USB se ha quedado como un estándar universal y todas las placas base modernas implementan normalmente este conector. Normalmente los puertos USB de color negro se basan en el estándar 2, el USB de color azul se basa en el estándar 3 y el del color rojo indicando interfaz USB 3.2 o bien en color amarillo o naranja, dependiendo, destinados a la carga de dispositivos. El siguiente es el RJ45, que es una interfaz de comunicación para redes de ordenador y conexión de Internet. Se caracteriza por tener 8 conexiones eléctricas que se usan como extremos de cables de par trenzado o UTP. Todas las placas base cuentan con este tipo de conector, en algunos casos con 2 de estos conectores. El siguiente es el Thunderbolt. Se puede confundir fácilmente con un USB Type-C debido a que comparten interfaz física,
pero se diferencia mediante el símbolo de un rayo junto al conector que identifica el puerto. El siguiente es el HDMI, conector PC de video desarrollado para la salida de video. Este conector suele aparecer en gran cantidad de placas base para aprovechar la gráfica integrada en el procesador que la integre. La última actualización que se tiene es el HDMI 2.1, que a grandes rasgos ofrece soporte de video de 8K o bien de 4K. Adicionalmente, este tipo de interfaz añade soporte para Game Mode VRR Technology o tecnología VRR. El siguiente es el DisplayPort. Es una interfaz de video más avanzada que se caracteriza por permitir la transferencia no solo de video, sino también de audio y datos. Y el DisplayPort se caracteriza también por ser un conector libre y sin licencia. El siguiente son los conectores de audio. Las placas base integran tarjetas de sonido de manera que puedan ser menor o mayor calidad de sonido. Podemos encontrar incluso 3 tipos, que son las placas base de gama media. Suelen contar con 3, que son azul, verde y rosa. Y gama media y alta pueden diferenciar entre el sistema de 6 conectores o el de 5 con salida de audio. Siguiente es el USB Type-C. Este conector PC simétrico de rotación doble. Este conector ofrece soporte para la interfaz de video de DisplayPort HDMI y DVI. El SPDIF, que es una conexión de audio digital que se utiliza para emisión de audio. Y los conectores SMA. Estos conectores PC se utilizan para conexión de antenas Wi-Fi en placas base de gama alta. Se utiliza como un sistema de acoplamiento de tipo tornillo que ofrece una gran seguridad. El siguiente VGA, que es una salida de video clásica que está, pues, ya hoy en día no se usa mucho. Y una de sus principales características es que puede atornillar para garantizar un correcto conector. Se puede ver en placas de base de gama baja y en las tarjetas gráficas ya han desaparecido completamente. El siguiente es el puerto COM y comúnmente este se le conoce como puerto serie y actualmente este puerto ya no se utiliza ni se suele implementar en placas base. Este puerto fue reemplazado por el puerto USB que ofrecía mejores tasas de transferencia y versatilidad. Puerto paralelo, que es una interfaz que se utilizaba en los ordenadores domésticos para conectar una gran cantidad de periféricos. Este tipo de conector también es denominado como puerto de impresora, ya que fue utilizado por impresoras durante muchos años. Y su principal característica es que podía mandar varios bits de datos de manera simultánea. El FireWire es un bus de serie de comunicación de alta velocidad y transferencia de datos de manera asíncrona en tiempo real. Nunca tuvo mucho éxito en el mercado, pero hay personas o gente que hoy en día lo utiliza. Y por último, el puerto de juegos o GamePort. Este conector PC se introdujo en los sistemas informáticos compatibles con PC de IBM durante las décadas de 1980 y los 90. Se utilizaba tradicionalmente para la conexión de joystick y ocasionalmente para dispositivos MIDI. Pero posteriormente se integró en la tarjeta de sonido para finalmente integrarse en la propia placa base y fue reemplazado por el USB. Ok, ahora les hablaré de la fuente de alimentación de la computadora. Bueno, pues, ¿qué es la fuente de alimentación? Es un bloque que transforma y suministra la energía necesaria a la motherboard, pero también está conectada a algunos componentes como el reproductor o la grabadora de DVD. Por lo tanto, dispositivo que se encarga de proporcionar la corriente justa y necesaria a un equipo eléctrico. Siguiente, por favor.
Esta fuente de alimentación consta de un proceso de 4 pasos. El número 1 es la transformación. Este paso es en el que se consigue reducir la tensión de entrada a la fuente de 220 voltios o 125 voltios, que son los que nos otorga la red eléctrica. Esta parte del proceso de transformación, como bien indica su nombre, se realiza con un transformador de bobina. La salida de este proceso generará de 5 a 12 voltios. La siguiente es la rectificación. La corriente que nos ofrece la compañía eléctrica es alterna. Esto quiere decir que sufre variaciones en su línea de tiempo. Con variaciones nos referimos a variaciones de voltajes. Por lo tanto, la tensión es variable, no siempre es la misma. Eso lógicamente no nos podría servir para alimentar a los componentes de una PC, ya que hay que imaginarnos que si estamos dando 12 voltios con la corriente alterna en un disco duro, lógicamente no funcionará, ya que al ser variable no estaríamos ofreciendo los 12 voltios constantes. Lo que se intenta en esta fase de rectificación es pasar de corriente alterna a corriente continua a través de un componente que se llama puente rectificador o de Greatz. Con esto se logra que el voltaje no baje de 0 voltios y siempre se mantenga por encima de la cifra. Posteriormente llegamos al filtrado. Ahora ya que disponemos de una corriente continua, que es lo que nos interesaba, no obstante aún no nos sirve de nada porque no es constante y no nos servirá para alimentar ningún circuito. Lo que se hace en esta fase de filtrado es aplanar al máximo la señal para que no haya oscilaciones. Se consigue con uno o varios condensadores que retienen la corriente y la dejan pasar lentamente para suavizar la señal. Así se logra el efecto deseado. Por último, llegamos a la estabilización. Ya tenemos una señal continua bastante decente, casi del todo plana. Ahora solo nos falta estabilizarla por completo para que cuando aumenta o descienda la señal de entrada a la fuente no afecte a la salida de la misma. Eso sería el proceso y con esto es lo que se consigue con el regulador de fuente de alimentación. Ahora los componentes externos. Siguiente, por favor. La pantalla de la computadora es una parte muy importante porque es la que nos va a mostrar el contenido. Gracias a ella, el usuario puede interactuar con el ordenador. Cuando escribimos con el teclado o el ratón o interactuamos con el ratón, se verá reflejado en esta. La pantalla puede variar de tamaño y se calcula en pulgadas con respecto a la diagonal. Una computadora portátil puede tener una pantalla muy compacta, de unas 10 pulgadas. Las computadoras de escritorio tienen como mínimo entre 15 y las 27 pulgadas, o más si el usuario opta por una pantalla de televisión. Las resoluciones y los precios también varían. Una pantalla de 24 pulgadas, por ejemplo, tiene una resolución de 1920 píxeles por 1080 o alta definición. Las pantallas están conectadas con VGA, DVI o HDMI. Los primeros LCD, que son pantallas delgadas y planas conformadas por un número de píxeles en color o monócromos, colocados delante de una fuente de luz o reflectora. Estos empleaban un tipo de panel denominado TN, que significa Twisted Pneumatic, ya que emplea el efecto neumático en su funcionamiento para controlar las moléculas de cristal líquido con voltaje. Siguiente, por favor. Son paneles muy populares, ya que su fabricación en masa es sencilla y barata. El lado negativo es su reproducción de color y su ángulo de visión, ya que es más pobre, pese a que fueron los más producidos. A los TN los ha sucedido los paneles IPS, ya que ofrecen ángulos de visión más amplios y una reproducción de color de mayor calidad al alterar los píxeles para que sean paralelos en lugar de perpendiculares.
Estos fueron diseñados para solucionar los problemas de un ángulo de visión de los TN. También los IPS han sufrido mejoras progresivas, ya que se les han ido añadiendo siglas mientras mejoraban su contraste. Al día de hoy se pueden ver modelos como modelos de Apple, de Philips, de LG, Onex. También encontramos paneles tipo MVA desarrollado por Fujitsu como punto intermedio entre los TN y los IPS. Los MVA ofrecen un buen ángulo de visión y más profundidad de negro y color a cambio de un tiempo de respuesta más lento. Samsung desarrolló su propia versión de esta tecnología llamada PVA, dotados de una gran capacidad de contraste. También existen las pantallas de plasma, que son denominadas como FPD y en su momento revolucionaron el mercado cuando aparecieron en tamaños superiores a las 30 pulgadas. Su nombre es por las células pequeñas por las que está compuesta de gases ionizados con carga eléctrica. Sus predecesores fueron las lámparas fluorescentes y la característica de este tipo de pantallas es que no emite diversas pulsaciones mientras emite la imagen. Siguiente, por favor. También las pantallas de plasma generan imágenes más luminosas, resoluciones muy altas y son buenas para modificar las diversas opciones de imágenes como brillo y contraste. También son livianas y ocupan poco espacio. La siguiente, por favor. También hay pantallas de LED y estos monitores tienen una iluminación mediante diodos de LED de alta luminiscencia. Los primeros LCD se iluminaban mediante pequeñas lámparas fluorescentes de catado frío o CCFL. El mayor problema de este sistema es que siempre estaba encendido, por lo que los colores negros nunca eran del todo negros. Existe el QLED que aparece en la parte superior, brindando un brillo más alto para una vida más útil y larga. También son más grandes y de precios más bajos. El OLED, por otro lado, tiene un mejor ángulo de visión, mejores niveles de negro, ya que son más profundos, usa menos energía y podría ser mejor para la salud. Siguiente, por favor. El teclado. Este sirve para escribir texto, así como para comunicarse con la computadora. Estos generalmente tienen alrededor de 100 teclas en las que están incluidas las letras del alfabeto, números, acentos y teclas especiales. Es el descendiente de la máquina de escribir. Hay varios tipos de teclado, como el cableado o inalámbrico, con o sin teclado numérico y con funciones adicionales. Los teclados varían según el idioma. En México usamos el teclado QWERTY, que son las primeras letras presentes en el teclado, al igual que en Estados Unidos y en la mayoría de los demás países del mundo. Siguiente, por favor. Ahora yo les volveré a hablar, en este caso toca del mouse y del trackpad. El ratón tiene dos botones para hacer clic, doble clic o clic derecho y una rueda de desplazamiento para descender por la página web o el procesador de texto. Un trackpad es una superficie de interfaz sensible al tacto que te permite manipular e interactuar con tu laptop a través de gestos con los dedos. Con cualquiera de los dos puedes mover el cursor, o sea, la flecha, en la pantalla, apuntar hacia diferentes elementos y seleccionarlos haciendo clic. El mouse se creó originalmente para la computadora de escritorio.
Y ahora lo que las laptops más usan son los trackpads. También actualmente hay diferentes tipos de mouse. Hay de láser, que es un ratón que posee una alta precisión, siendo ideal para tareas que necesitan una agilidad y una velocidad mayor. En la actualidad, la mayoría de los ratones de alta gama son de este tipo. Mecánico son los ratones precursores. Se trata de un mouse que funciona con una bola integrada que al moverse emite señales proporcionales al movimiento que se va al dispositivo. Otro tipo es el óptico, que trata de una evolución del ratón del tipo mecánico, aunque en este caso no tiene la mencionada bola. Funciona con una luz que escanea sistemáticamente la superficie por la que pasa y la compara para así saber si ha habido algún desplazamiento o no. Otra es la bola de seguimiento. En este caso trata de un ratón de nuevo que posee una bola, pero funciona de forma externa. Es decir, la bola no va girando mientras movemos el ratón como suele ocurrir en el tipo mecánico, sino que somos nosotros los que vamos girando y moviendo la bola con nuestros dedos, por lo que el ratón no se mueve. Otro tipo es el táctil. Se trata de un ratón que funciona únicamente con funciones táctiles. Un ejemplo de ratón de este tipo son los paneles táctiles integrados de los ordenadores portátiles, a los cuales, aunque no es del todo correcto denominarlos ratón, sí es que de verdad constituyen su función. Y pues bueno, ahora vamos a ver los dispositivos periféricos de una computadora. Y pues y por impresoras, contamos con dos clasificaciones. Bueno, son más, pero en este caso, en esta diapositiva, son dos clasificaciones de dispositivos periféricos. Tenemos de entrada y de salida. Como su nombre lo indica, los dispositivos de entrada pues son cualquier elemento en el que tú puedes meter información a la computadora. Por decirlo así, textos, números, sonidos, gráficos, videos, etcétera, ¿no? Tenemos un ejemplo que es el micrófono. El micrófono usualmente viene incluido de serie en la computadora, pero tú mismo puedes añadirle uno extra y de igual manera te va a servir para ingresar pues sonido a la computadora para que pueda ser procesado, etcétera. La webcam lo mismo. Anteriormente las computadoras no contaban con una cámara, entonces para hacer algún tipo de videollamada o algo por el estilo necesitabas la presencia de una webcam. Esta cámara lo que hacía era que capturaba la imagen y la transmitía a la computadora para que ésta fuera procesada. Tenemos el mouse, que es como nuestro, ¿cómo se podría decir? Es con lo que dirigimos nuestra computadora, uno de los principales pues dispositivos para poder ordenarle, por así decirlo, a nuestra computadora, ya que con él pues movemos nuestro cursor y ahí podemos seleccionar la opción que deseemos dentro de nuestro ordenador. Tenemos también nuestro teclado, que nos sirve para ingresar caracteres a nuestra computadora. Como su nombre lo indica, pues es simplemente contiene las teclas necesarias para que nosotros junto con el mouse podamos ingresar información a la computadora, ya sea para buscar algo en internet o simplemente para trabajar ahí mismo en nuestra computadora. Bien, ahora vamos con nuestros dispositivos de salida. Estos son conocidos pues por recibir los datos de un ordenador y, contrario a los de entrada, estos expulsan la información. Y pues la mayoría se proyecta para informar, etcétera. Dependiendo del uso que le queramos dar, nos puede servir para demasiadas cosas. También son indispensables, ya que pues si no existieran los periféricos de salida, pues sí podríamos usar la computadora, pero ni siquiera podríamos verla.
porque uno de los principales componentes de salida son la pantalla. La pantalla lo que hace es que nos proyecta una imagen de lo que se está haciendo en la computadora. Se puede trabajar ahí, pues nuestra pantalla nos va a proyectar inmediatamente lo que nosotros estamos haciendo en la computadora. La impresora, pues, se usa para transmitir en un papel la información que nosotros tenemos en nuestra computadora. La parte contraria de la impresora podría ser el escáner, porque en el escáner de un papel podemos pasar la información a nuestra computadora. Y finalmente los altavoces nos sirven para transmitir el sonido de la computadora hacia nosotros. Esto se usa particularmente pues para cosas un poco más sofisticadas, ¿no? Porque pues, la computadora también viene con sus altavoces de serie, pero si nosotros podemos incluirle unos, pues nos va a ir mucho mejor en cuestión de calidad de sonido, etcétera. La que sigue, por favor. Tenemos también dispositivos de almacenamiento. Estos pues creo que todos los conocemos y todos los hemos utilizado pues desde siempre, desde que tenemos memoria. Estos nos permiten enviar información a un ordenador y recibir datos desde otro. Y pues su función principal se basa en almacenar la información que tengamos de manera permanente o también virtualmente. Y pues para que nosotros principalmente podamos transmitirlos a otros sistemas, ya sea por ejemplo nuestro disco duro, podemos usar esa información en otra computadora que sea compatible con ese disco duro. Tenemos nuestros DVD y CD que nos sirven para la reproducción de video y audio, que se extrae de la computadora, se plasma en este DVD y en este CD y se transmite ya sea en un reproductor de DVD, como su nombre lo dice, o en un radio o algo así que tenga la opción de reproductor de CD. Y esto nos ayuda a reproducir archivos de video y de audio fuera de dispositivos que no sean computadoras. La USB, la pen drive, como también se le conoce, pues nos sirve principalmente para lo mismo. Esta se centra más en las computadoras, ya que la USB es nuestro dispositivo de almacenamiento más común, el que todos usamos para llevarnos la información a otra parte cuando tenemos alguna exposición, etcétera. Ya que pues es bastante práctica, es fácil de guardar, está bien protegida, no es para nada frágil y pues es su practicidad la que lo hace el dispositivo de almacenamiento más común en el uso. Tenemos también el disco duro portátil, aunque este también es común, no lo es tanto como nuestra USB, ya que pues el disco duro es más pequeño y por lo mismo es un poco más fácil de perder y no todos los dispositivos son compatibles con un disco duro. Tenemos también dispositivos de entrada y de salida o son mixtos y estos se utilizan para almacenar información y también para entrada y salida porque pues nos permiten extraer información del ordenador y nos permiten guardarla en el dispositivo, como copiar los datos almacenados de un dispositivo, copiarlos en el ordenador, etcétera, ¿no? Un ejemplo de esto es el Wi-Fi. Nuestra red Wi-Fi emite señales que hace que nuestra computadora pueda conectarse a un servicio de Internet, pero a la vez nuestra computadora está emitiendo una señal al Wi-Fi donde está registrando, pues ahora sí que en la nube todas nuestras acciones, etcétera. La USB es lo mismo, puede ser de entrada porque tú ingresas información en la USB y en el momento en el que tú lo conectas a otra computadora para pasar la información se convierte en un dispositivo de salida. La que sigue, por favor. Bueno, como dato curioso, la UNIVAC 1 fue la primera computadora u ordenador comercial de la historia en 1900.
Y pues bueno, esto sería todo de nuestra parte. Y pues de parte de todo nuestro equipo les mandamos un agradecimiento por ver nuestra exposición. Esperemos que haya sido de su agrado y pues eso sería todo. Hasta luego.